Hola, hola, buenos días. Buenos días. Estamos en el día 6. Estamos en el día 6 del aclarador de competencia. Buenos días, buenos días. Martes. Ay, y todos para los que me mandaron mensaje. Ayer empezamos la clase de cómo convertirse en dinero y tenía mensajes que no se podían inscribir. Ayer todavía se pueden inscribir y se les manda las grabaciones de los días que van pasando y cuando quieran pueden unirse en vivo. Acuérdense que es a las 8 de la noche, hora de México. Y humanoides de último minuto, hoy a las 11:30 empezamos la clase del cuerpo correcto para ti. Entonces, todos aquellos que quieran tener una mucho mejor relación con el cuerpo y destruir y descrear lo que crees que es tu cuerpo o todos los temas que tienen como que ver con el cuerpo, como el cuerpo y la comida, el cuerpo y la enfermedad y el dolor y el envejecimiento y todo eso, vamos a empezar a destruir y descrear todas las mentiras que nos compramos. Y nosotros vamos a empezar. ¿Qué yields estás utilizando para crear la dominación de IMC Square de quedarte en la estupidez? Está eligiendo los caminos, creaciones y vidas de los demás. Estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde estás destruyendo a ti tu realidad por plagiar y competir con lo de alguien más, destruir si es gracias esto por inducción. Gracias, total que acabo, bueno, malo, poco, todo el mundo es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que él estás utilizando para crear la dominación de IMC Square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a tu realidad por plagiar y competir con lo de alguien más, destruir si es que haces esto por inducción. Gracias, verdad que cada buen malo puede poco, todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de IMC Square, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por inducción. Gracias, trata de que cada bueno, malo, puede poco, todos los cortos, chicos, puedas más allá. Que ya estás utilizando para crear dominación y en su escuela, de crearte la estupidez de estar eligiendo los caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a la presuntiva estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por decisión. Gracias, hasta que cada bueno, malo, poco, todos los chicos, pasen más allá, que él estás utilizando para crear la dominación en su escuela y crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un decisión. Gracias, trata de cagado, bueno, malo, poco, poco, todos los chicos pasan más allá. Que ya lo estás utilizando para crear dominación de su escuela y crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que esto por un decisión. Gracias, hasta que cada buen malo poco, no es con chicos pasos más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de su escuela, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un decisión. Gracias, hasta que cada buen malo poco, no es
con chicos más allá, que lo estás utilizando para crear la dominación de su escuela, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuanto a redes presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es gracias a tu producción. Gracias, aceptar que cada buen malo playbook, tornes con chicos puedas más allá, que estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que has estado por un sillón. Gracias, aceptado y pecado, buen malo, buen poco, todos los chicos pasan más allá, que ya los estás utilizando para crear la dominación de su escuela, crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuantas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti, a tu realidad, por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si desgracias esto por un deseo. Gracias, hasta el que cada buen malo por poco, todos con chicos pasos más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte en la estupidez de estar eligiendo los caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es gracias a tu pronto sillón. Gracias, acertar el cacao, buen malo, pepop, no es con chicos pasos más allá, que ya lo estás utilizando para crear la dominación de esa escuela, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por conducción. Gracias, acertar que cada buen malo por poco, los chicos pasos más allá, que ya estás utilizando para crear dominaciones en su escuela, de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vías de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un sillón. Gracias, acertar que cada buen malo pop, todos los chicos puedas más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de su Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si gracias esto por un deseo. Gracias. Acertar que cada buen malo pepop, todos los chicos puedan hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de su escuela, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruirse gracias por un deseo. Gracias. Aceptar que cada buen malo que no es con chicos puedas más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de su escuela, crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las redes reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que es tu conducción. Gracias, para que cada buen malo no es con chicos puedas más allá, que ya lo estás utilizando para crear la dominación de su escuela, crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como el creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por viajar y competir con la de alguien más, destruirte es gracias a tu decisión. Gracias, acertar que cada buen malo pepop, todos los chicos puedas más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de su escuela, crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo.
En cuántas realidades presuntivas estás que activan la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres en todos los lugares donde has estado, destruyete de tu realidad compleja y competir con la del más, destruyes y esclares por el sillón. Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, pop. Todo lo no es corto, chicos, puedo ir más allá. Que yo estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un sillón. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, poco, tonos con chicos, pues más allá que ellos estás utilizando para crear dominación en su square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que esto por un decisión. Gracias, que cada buen malo pepoc, todos los chicos pasen más allá, que estás utilizando para crear dominación de su square, de quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que esto por un decisión. Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, poco, todo el mundo chicos, puedo hacer más allá. Que Yells estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines, las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyete tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruye si es que haces esto por decisión. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, pues poco. Todo lo no es corto, chicos, puedo hacer más allá, que ya estás utilizando para crear dominación en su escuela, quedarte la estupidez, está eligiendo los caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los nuevos slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un decisión. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, poco, todos los chicos puedan hacer más allá, que ellos estás utilizando para crear la dominación de su square, de crear de la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyendo a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un decisión. Gracias, acepta que cada buen malo pepo, que los chicos puedas ir más allá, que ellos estás utilizando para crear la dominación de su escuela, que la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres, y en todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un sillón. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, poco, todos los cortos, chicos, puedo hacer más allá, que ellos estás utilizando para crear la dominación de su escuela, quedarte en la estupidez de estar eligiendo los caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruir si es que haces esto por un decisión. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, poco, todo el mundo es corto, chicos, puedo hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de su escuela, quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lives y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y ese sistema menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte de tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruirse es que esto por decisión.
Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, pues poco, todo con chicos, pasos más allá, que ya estás utilizando para crear dominación escuela, que la estupidez está eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como ser creador mágico potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado, destruirte tu realidad por proteger y competir con la de alguien más, destruyes esto por un decisión. Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, pues poco, no es con chicos, pasos más allá, que ya estás utilizando para crear dominaciones square, de quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas, junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado, destruirte tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruiste esto por un decisión. Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, pues poco, todos los chicos, pasos más allá, que ya estás utilizando para crear dominaciones de square, de quedarte la estupidez, te está eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgastas esto por un decisión. Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, pues poco, todos los chicos, pasos más allá, que Yale estás utilizando para crear la dominación de eso, de quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de demás. Destruye si es gracias tu pronunciación. Gracias. Aceptar equivocado, bueno, malo, pues poco, no es con chicos, pues más allá. Y acabamos de decir 30 veces nuestro aclarador de competencia. Y solamente para los nuevos les recuerdo que en guías, que me están preguntando, en guías están todos los demás aclaradores, el de abundancia, el de magia y milagros, el de adicciones, el de empoderamiento, el de salud, en guías. Aquí en este mismo grupo en guías también están los jales. También hay más herramientas, más videos, vete hacia guías y hay un montón de cosas por aquí, no nada más es este aclarador, ¿ok? Entonces pueden ir a inspeccionar qué hay por guías. Y los veo, los que van a elegir el de cuerpo correcto, los veo a las 11:30, los que están en cómo convertirse en dinero los veo a las 8 de la noche y los que están aquí en el aclarador los veo mañana en la mañanita. Que tengan excelente martes. Bye.